Hola, mi nombre es Rosa Coronado, alumna del Centro Educativo San Marcos. Hoy les hablaré de una gran mujer reconocida en muchos países y su historia. E hizo un gran cambio a que el mundo sea mejor. Creo que todos somos parte de un cambio para bien para el mundo. Si sacamos lo mejor que hay en nosotros, que hay en nuestro corazón. Pero ¿de quién les hablaré? No es de la Mujer Maravilla, por si acaso. Por ahí. No es la Mujer Maravilla. Es María Montessori. En realidad, era una superhéroe de esos tiempos. Una superhéroe para los niños. Ella se desvivía por ellos. Su frase célebre era: sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Ella nació el 31 de agosto de 1870 en el seno de un hogar católico. Su padre fue militar, muy estricto. Sin embargo, reconocía el derecho de cierta educación de la mujer. Su madre la apoyaba en todo. En aquel entonces, las mujeres no se atrevían a postular a carreras técnicas. No eran muy consideradas. Pero ella, con el temperamento que tenía y la fuerza, ingresó a una escuela técnica para hombres. Pero tuvo otra visión de ayudar mejor a las personas mediante la medicina. Así que ingresó a medicina. Todos la miraban como marciana y se burlaban de ella, pero ella tenía el espíritu tan fuerte que no le importó y siguió su objetivo. Y así fue que se convirtió en la primera mujer médico en Italia. Pero antes, al poco tiempo de estudio, empezó a trabajar en un manicomio psiquiátrico, en donde también tenían hospitalizados a niños y que los consideraban locos. Ella observaba que las personas que los cuidaban tenían muchos prejuicios muy fuertes y los marginaban y etiquetaban. Ella decía: los enfermos suelen tener muchos prejuicios. Y los prejuicios sabemos que trae confusión. Veía que habían enfermos que gritaban y hasta pegaban, y otros que estaban en silencio y quietos. Le dijeron a ella algo que recordó por siempre. Porque preguntó: ¿por qué otros gritan y otros no? Le dijo un colega: la diferencia está en la niñez. Habían sido amados. Entendí mirando a los niños encerrados en un hospital que han crecido sin madre. Se dijo, con los años recordando aquel momento por siempre. Conocí el dolor de los niños sin madre. Esa tarde se arrancó un botón y veía que los niños jugaban con el botón que les dio y con las migas que estaban en el piso. Solo tenían eso para jugar. Científica, y como toda científica,
Nunca se separó de ellos hasta encontrar cómo ayudarlos. Nunca los abandonó. Otra frase que recordamos, ella decía: cree en la ciencia, en el progreso, en la humanidad, en su capacidad de ayudar a las personas. Otra frase que también puedo unir, que decía: la inteligencia va nutrida y alimentada al igual que el cuerpo. Fueron tiempos de mucho aprendizaje, tiempos muy hermosos y también muy difíciles. Ella se enamoró y de ese amor tuvo un hijo fuera del matrimonio, llamado Mario, a quien le tocó también vivir lejos de sus padres y también vivió una época difícil. En esa época no era bien visto que las mujeres tengan hijos sin estar casadas. El padre del niño aceptó darle su apellido y con engaños la separó más de su hijo, que incluso la amenazó, que si se hacía público, él no dejaría que lo viera nunca más. Ella optó por abandonar la medicina y aceptar las condiciones. Ambos eran médicos y cabía la posibilidad que se diera público el nacimiento de su hijo sin estar casados. Los padres de María se decepcionaron, aún así su madre la apoyó ciegamente. Y su padre le costó, pero con el tiempo el amor de padre hizo que la comprendiera más. Una frase que ella dijo: pude hacer lo que quería porque me sentía fuerte y mi fuerza eran ustedes. Es hermoso sentirse amados, eso hace la diferencia, como ella bien lo decía. El amor hace la diferencia. Más que nada, el amor de padre. Más que nada, el amor de padre y madre. Esa es la mejor fortaleza, sentirse amados. Ella justo hablaba con su padre y le decía: siempre indiqué que era una profesión poco indicada para mí. Pero su inmadurez y su impulso de hacer las cosas, de cambiar el mundo, es lo que yo entiendo. A pesar de todas las cosas que pasó, creo que eso hizo que encontrara su verdadero camino. Por lo que vivían en una época, creo que me parece un poco machista, que no las dejaba surgir a las mujeres. Pero ella, con su espíritu tan fuerte, siguió adelante. A Mario, su hijo, lo visitaban con mucha frecuencia y a pesar del gran dolor que sentía en su corazón, continuaba trabajando para los niños. Se decía: entendí que la única forma que tenemos para construir un mundo nuevo es comenzar por los niños. Así fue que preparó a sus niños para un examen en la escuela normal, para obtener el grado de primaria. Y la sorpresa de muchos, ellos sacaron la calificación más alta de aquellos de los niños que iban a la escuela normal.
es el milagro Montessori, el inicio de todo reconocimiento que vendría más adelante. Tiempo después, en el barrio de San Lorenzo, en 1907, un barrio muy pobre de Italia, María abrió una escuela. Al parecer, que es lo que entiendo, fue su primera escuela llamada la Casa de los Niños. Escuela muy especial, en donde trabajaba según sus métodos para cada niño de esa colonia. Decía, los niños tienen no solo tienen la capacidad de aprender, sino también tienen muchas ganas y deseos de hacerlo. Para ella, la organización del espacio es esencial. Era muy importante para mi pedagogía, decía, para mis niños, para que así ellos se sientan cómodos, como en casa. Observaba que a los niños les fascina usar sus sentidos y que experimentar nuevas sensaciones para ellos resulta ser un gran descubrimiento. Decía también, los niños de ese lugar son como un libro en blanco, en el que nosotros seremos los primeros en escribir. A medida que los años pasaban, ella, en reconocimiento, también avanzaba. Su hijo también crecía. Pero el egoísmo de su papá, que solo pensaba en que nadie lo descubra, parece, pensó en alejar más a Mario de la mamá de María. Así que lo envió a Florencia. Lo envió a estudiar fuera, pero igual ella lo buscó y siempre lo iba a visitar. Como les digo, pasaron los años a la par y el joven creció, hasta que un día ella se acercó, se enteró que había regresado, fue a buscarlo y tuvo un encuentro fuerte con su mamá adoptiva, ¿no? En el que también rescato, ¿no?, lo que ella menciona. Es el amor lo que da derecho a decidir sobre la vida de un muchacho. Fue ese día en donde él se enteró de que ella era su mamá. Y ese día ella decidió, así como él, irse a casa. Él ayudaba en todos los pormenores que tenía que hacer en las reuniones con los niños de la escuela. Fue su asistente. Y le explicó que para la sociedad sería muy difícil presentarlo como si fuera su hijo. Así que le explicó que él sería mejor su sobrino y que le llame tía. Pero él le dijo no, mejor para evitar más dudas y que de repente a mí se me salga de repente decirte mamá, mejor prefiero decirte como siempre María. Bueno, en ese trayecto comenzaron a trabajar juntos hasta que llegó una nueva propuesta en Estados Unidos, en Florida, San Francisco, en 1915. Mario en San Francisco se quedó pasmado con todo lo que presentaba. Él se quedó pasmado con todo lo que veía. Con toda la elegancia y todo el glamour que había en una nueva ciudad. Nunca había viajado. Y conoció a una chica en donde se enamoró.
justo cuando ya se iban a regresar, él decide quedarse. Y hasta discutieron. Le dijo, no te he pedido tu aprobación. Pero entonces decidió quedarse. María comprendió de que él tenía que tomar o afrontar todas las consecuencias de sus nuevas decisiones, así que lo dejó libre. No podía imponerle nada, porque ella también era un joven de 20 años. Lo dejó ir y pasaron los años. Ella a la par seguía con sus enseñanzas, siempre con sus palabras tan motivadoras para sus niños. Siempre se refería a ellos, estuviste fantástico, sonriente, es lo que importa. Decía también, debemos ayudar al niño a actuar por sí solo, a querer por sí solo, a pensar por sí solo. El niño que encierra en sí el secreto de nuestra naturaleza debe convertirse en nuestro maestro. Un niño cuando se libera de sus propios obstáculos actúa según su propia naturaleza. Y ella lo supo explotar, valorar y considerar. Y así presentarle a todo el mundo esta nueva metodología de aprendizaje que cambiaría el mundo de la educación. Recalcaba y entendió cada vez más que la educación debe empezar desde el nacimiento, que todos los niños pueden tener un aprendizaje bueno si todos los niños son tratados de una manera adecuada. Pasaron los años y en 1939 explotó la Guerra Mundial. Fue un tiempo muy difícil para todos. Pero María no estaba sola. Regresó su hijo Mario y con él afrontó una nueva etapa. María no estaba segura de enseñar su método en ese ambiente. En Alemania, Italia, todas las escuelas cerradas y sus escritos prohibidos, pues Mussolini quería que en sus escuelas se enseñara a sus niños tan solo obedecer, a seguir órdenes, y así con el tiempo convertirse en soldados. María se dio cuenta de sus intenciones y no dudó en salir de ese país y alojarse en la India. No iba a permitir que en sus escuelas se aceptaran a enseñar a sus niños a odiar a los demás. Ella y su hijo Mario afrontaron esto juntos y decidieron aceptar ir a la India. Recibieron una invitación y se fueron para allá. Y rechazaron dicho trabajo que les ofrecía Mussolini. En la India se quedó como 7 años. Se enteró que la guerra ya había terminado y regresó a Europa. Con el tiempo fue reconocida como embajadora de los niños y recibió varios premios. Fue nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Vivía en Holanda y así, con sus 81 años, quería ir a África. Decía que los niños africanos necesitaban de su ayuda. Pero en un sueño se quedó dormida y falleció a esa edad, a la edad de 81 años. Hoy en día sigue viajando su método de enseñanza
en todo el mundo, haciendo que cada niño siga explorando con libertad, disciplina, autonomía y seguridad, como si dijeran: estoy construyéndome a mí mismo, al ser humano en el que quiero convertirme. El método de enseñanza de Montessori se basa primero en la necesidad de adaptarse al entorno. Como una planta se adapta rápidamente a los rayos del sol. Existen varios niveles de aprendizaje. También, tercero, era ver que el aula se divide en áreas temáticas. Cuarto, se crea un ambiente individualizado. Quinto, se respeta el ritmo para aprender. Cada persona o cada niño tiene un proceso diferente, un proceso de adaptación, un tiempo de procesamiento. Sexto, permite mucha libertad. El método promueve la concentración, aísla las dificultades. 9. No existe ni premio ni castigo. 10. El error forma parte del aprendizaje. Aprendemos mucho de nuestros errores. Los muebles y materiales tienen que estar adaptados a los niños para que ellos se sientan como en casa. Y el último es tener claro que el fin de todo este método es la autonomía, la confianza y la disciplina. Bueno, estos son los países que iniciaron con este método. Se me pasó la bandera de Perú. Se me escapó. Pero en realidad iniciaron en Italia, España, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. La verdad que esta historia me ha hecho sentir que soy parte de todo un cambio, que podemos hacer mucho, podemos llegar a ser superhéroes. ¿Y a ustedes qué tal les pareció? Una excelente historia, ¿cierto? Es una gran enseñanza de vida. A mí en lo personal me encanta porque me he sentido identificada en muchos episodios, muchas etapas de su vida. Bueno, sobre todo porque yo casi cumplimos en el mismo día, cumplimos años. Yo soy el 30 de agosto y él es el 31 de agosto. Bueno, dentro de todo, lo más importante es que nos enseña que con nosotros como seres humanos podemos hacer un gran cambio. Y como dicen, un dicho también, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y ella siempre se mantuvo por el buen camino, por un camino de valores, de transparencia, de ser fiel a sus convicciones y de luchar por el más indefenso, que en este caso son los niños. Gracias a todos.